este, la idea es esa, ¿no? Es decir, la idea es que esta sea como el punto de encuentro nuestro de todos los viernes y la clase presencial, vamos a decir así, pero esa clase presencial se prolonga en EVA, de manera que los que no pueden asistir, después pueden seguir prácticamente todo el curso ingresando en EVA, en cada una de las unidades temáticas. ¿Está? Bien, entonces, ahora nosotros lo que hicimos hoy fue habilitar la primera unidad temática, que es la lectura académica. ¿Está? Y es a lo que nos vamos a referir hoy. Porque en este momento entonces nosotros estamos ingresando al tema que es la lectura y la comprensión de textos académicos. Después, si nos sobra tiempo, vamos a poder reflexionar un poco sobre cómo se sintieron al escribir y todo lo demás. Pero me parece bueno ya entrar al tema del acto de la lectura, que depende en gran medida de los conocimientos, creencias y representaciones que cada lector aporta en el momento de leer el texto. El lector entonces pone en práctica una serie de estrategias para encontrar sentido en las palabras escritas en el texto. Y el lector, al leer el texto, participa en forma activa en la construcción de sentido propuesto por el autor. De manera que la lectura académica aborda determinados conocimientos que contribuyen a la construcción de sentido por intermedio de un discurso y señales textuales que aportan al desarrollo de un determinado campo disciplinar. Por eso es que esta asignatura está específicamente integrada al área social, porque justamente el área social tiene un discurso con características específicas que lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos profundizando en los textos académicos. Y el objetivo entonces de la lectura académica es aprender sobre ese campo de conocimiento. El discurso entonces, cuando nosotros hablamos de discurso, ¿a qué nos referimos? El discurso se refiere a las pautas y formas de lenguaje propias de los textos académicos. La construcción de conocimiento en que se utiliza un discurso determinado se refiere a las prácticas y valores académicos que se utilizan para la construcción y difusión de ese campo de conocimiento. Un texto académico es un tipo de escrito que se produce en el marco de determinadas instituciones, en este caso de la Universidad de la República, y su propósito fundamental es difundir los conocimientos generados a partir de trabajos de análisis, reflexión e investigación. Entonces, ese discurso al cual nos vamos a ir familiarizándonos lentamente, tiene relación estricta con el campo disciplinar sobre el cual estamos trabajando. O sea, nosotros estamos comenzando a desarrollar un campo o a profundizar en un campo disciplinar que es el de las ciencias sociales. Entonces, con la lectura lo que vamos es aprender sobre el lenguaje, aprender el propio uso de ese lenguaje y vamos a aprender a través del lenguaje. Y los principales objetivos de la lectura académica es entonces comprender en profundidad un texto que resulta complejo, detectar los conceptos más importantes que señala el autor, consultar distintos textos que sirvan para ampliar el conocimiento, complementar los apuntes con información en diferentes textos e identificar la intencionalidad del autor. Para
Para esto, entonces, cuando nosotros leemos, podemos planificar un poco la lectura, y para esto lo que hacemos es realizar una lectura rápida, o sea, una ojeada, un barrido del texto en general, como para tener una idea general de cuál es el tema que se aborda en el texto, una segunda lectura más atenta y cuidadosa, y finalmente una lectura que tiene por finalidad registrar y detectar los aspectos y contribuciones relevantes del texto. Hasta aquí, ¿me han podido seguir? ¿Qué les parece? Ana, alguien pregunta en el chat si tú vas a compartir pantalla de lo que vas a dar hoy, además de la explicación que estás dando. Yo no he compartido la pantalla porque no quiero que esto se transforme en una clase de PowerPoint. Y porque esto está, ahora lo que vamos a entrar es, si quieren, podemos compartir la pantalla del espacio de Eva, revisamos ahí en el espacio qué es lo que hay, y justamente ahí ustedes van a encontrar los dos PowerPoint, van a encontrar dos videos que abordan esto mismo, y después van a encontrar la tarea, que es un texto de Bunge, sobre el cual tienen que realizar el trabajo. Yo comparto pantalla. Dale. Ahí está. ¿Abro el PowerPoint? Sí, si te parece no hay problema. Ahí aparece la primera clase, PPT, ¿apareció? Sí. Dice Francisco que no, porque está compartiendo el navegador. No sé qué es lo que pasa. Sigue apareciendo la imagen de Eva, no está la presentación compartida. Perdón, pero yo estoy compartiendo la presentación. ¿No está bien? No apareció. No, Yanni, lo que sigue apareciendo es la página de Eva. Ah, qué raro, porque a mí me está apareciendo disculpen porque yo no me había dado cuenta. A ver, esperen. Tenés que dejar de compartir esa y volver a compartir la otra. Te digo porque me ha pasado. Sí. Ahí está. No me había dado cuenta. Ahí está. Ahora sí. Esto de cualquier manera ustedes también lo tienen en video, o sea, no sé, lo que les quería era explicar esto rápidamente, porque no es para que, la idea no es que sea una clase, la idea es que ustedes lo tengan para después volver y volver varias veces sobre el tema, y de esa manera reflexionar sobre lo que significa la lectura académica. ¿Está? No sé que aparece lo que tú grabaste. ¿Vuelvo para atrás?
Este fue el primer video, el primer PowerPoint, después está el segundo. ¿Te apareció? Sí, ya lo comparto. Está. Ahí está. Ese es el segundo. Y este es el segundo, que también lo tienen en video, o sea, tienen la explicación, tienen el PowerPoint por si lo quieren leer tranquilamente como PowerPoint, y tienen el video por si quieren una explicación un poco mejor. Y después lo que tienen es un texto. Ya voy a ese. O sea que todo esto los tienen en EVA. Todo está en ese sitio donde vos entraste. Ahí está, y ahí tienen la tarea. La tarea es introducción a la lectura académica, ¿no? Es a partir del texto que se adjunta extractado de La ciencia y su método, cuyo autor es Mario Bunge. Ustedes deberán explicar el sentido del título, identificar los conocimientos o información previa que tiene sobre la temática, cuáles son las primeras ideas principales del texto, describirlas, reconocer las partes del texto donde más claramente se expresan las ideas centrales del autor, presentarlas ordenadamente, y responder a las siguientes preguntas, porque esto es importante. ¿Qué contenido no comprende? ¿Cómo se dan cuenta que no entienden el texto? ¿Por qué no logra comprender la información? A partir del artículo y de los conceptos abordados, completar la siguiente frase. Según el autor, es correcto que resulta dudoso en qué ocasiones ha tenido oportunidad de identificar lo que menciona el autor, cómo puede aplicar las ideas que se aportan en el texto. Y bueno, y después eso, ¿no? ¿Quién es el autor y dónde se publicó ese texto? Y a ver si te aparece el texto también. Un minuto. Video, material. No hay que seguir ninguna normativa, ¿no, profe? La norma ahí está, este es el texto. La ciencia, su método y su filosofía. Esto es parte de un texto que nos dio la docente de metodología de la investigación. O sea, este texto ustedes lo van a tener que leer también para metodología de la investigación. Lo que estamos haciendo es trabajando el mismo texto. ¿Está? Sobre ese texto son las preguntas, ¿verdad? Sobre todo ese texto es las preguntas que recién Yandira puso. O sea, quien preguntó si hay que seguir una normativa, hay que seguir la propuesta de tarea como estaba puesta recién, que la mostró Yandira.
¿Se dan cuenta? Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, profe. Esta Una tarea pregunta. es para la semana que viene, obviamente, para el viernes que viene, ¿no? Exactamente. Esta tarea es para el Es la viernes. tarea 2, porque la tarea 2. En realidad esta tarea que hicieron hoy era una tarea introductoria, que justamente lo que me gusta, si les parece ahora, pueden socializar a ver qué les pareció, cómo se sintieron, qué dificultades tuvieron. Antes de pasar a eso, acá hay una pregunta de Felipe Suárez que dice, acabo de entrar, ¿ese trabajo sobre qué texto es? ¿Ahora quedó claro, Felipe? Sí, sí, quedó claro. Ah, perfecto. No sabía que ya habían presentado el texto. Por Ah, eso. bien, claro. Cuando pregunté, o sea, dale. Bien. Disculpe, ¿podemos empezar? Sí. Bueno, a mí me pasó que cuando empecé a escribir sobre mi escritura y mi lectura, después que lo releí me di cuenta que había escrito algo muy personal, demasiado, y que el texto me llevó a ser un texto muy subjetivo. Y no sé si logré el fin que tenía. Mira, justamente, a nosotros una de las cosas que nos llamó la atención era cómo la propuesta del trabajo los hizo reflexionar íntimamente. Me parece que eso fue muy bueno. No se trataba justamente, no se trataba de hacer un texto académico, se trataba de reflexionar sobre toda nuestra propia historia, de lectura y escritura, y la verdad que muchos escribieron acerca de su propia historia, y me pareció muy interesante. Entonces, lo que interesa además cuando se escribe es tratar de que esté bien escrito. Después, la carga subjetiva corre por cuenta a su vez también de la propuesta con la cual se hizo el trabajo. Claro, porque después que lo leí, me di cuenta que había hecho una presentación de mí mismo, y que volvía siglos atrás, ¿no? Volví a mi infancia, y al final, o sea, terminé disfrutando de lo que escribía. La verdad que disfruté mucho de la tarea. Bueno, me alegro Sinceramente, muchísimo. no. Muchas gracias, Diana. La verdad que a mí me resultó muy sorprendente el entusiasmo que pusieron para escribir y cómo cada uno se fue involucrando en el proceso de escritura. A ver, Jessica y Rafaela tienen la mano levantada. Profe, buenas tardes a todos. Yo sabe lo que quería consultarle, yo la tarea la hice el lunes, la envié, y ahora se me dio por entrar de casualidad, y para mí no sé si, ¿por qué no me dejó subirla? No sé si a usted le apareció mi tarea, porque me dice como que tengo un archivo enviado, no sé si a alguien más le aparece, pero me dice que tengo la tarea atrasada, y yo la mandé, no sé qué habrá pasado. Si quiere comparto pantalla para que vea. ¿Quiere que comparta pantalla para...? A ver, sí, porque le puede pasar a otros. Sí, a mí me pasó, pero yo bajé un poco y le puse de volver a enviar, porque como queda como un borrador, y después tenés que volver a enviarla. Te aparece al ratito nomás eso. Entonces está. la vuelvo a Pero enviar. creo que si vos la envías tarde, te aparece que la enviaste a tiempo igual, porque se subió a tiempo. Porque me pasó eso. Sí, a mí también me pasó eso. Hice eso mismo, compañera, está. Impecable, muchas gracias. Está bueno lo que está explicando Jessica, porque revisen. Hay muchas tareas que quedaron en borrador. En borrador. Y quedan en borrador
no quedan como enviadas y nosotras no la vemos para poder corregirlas. ¿Tá? Son 2 etapas, como decía recién Jessica. Hola. Sí, decir, Rafaela. Yo quería decir que la tarea introductoria para mí me vino genial porque me dio un espacio para hablar un poco más de mí, más que como estudiante, sino como autora, como lo que quiero hacer personalmente, y ver ese trasfondo que hay en lo que uno vive cuando es niño a cuando es adulto, a través de cómo percibe el tiempo mientras lee o escribe, es importante porque yo, al menos cuando terminé de escribir el texto, me sentí orgullosa de mí misma, orgullosa de poder haber completado la tarea, pero de haberlo hecho de una manera que sé que soy yo, que tengo ese potencial. Me sentí inspirada por haber hecho esa tarea. Y obviamente voy a seguir escribiendo para mí, ¿no? Era eso nada más. Perfecto, Rafaela. Hay una cosa que me parece bien importante de lo que tú dijiste, que está bueno que no lo pierdan a lo largo de la escritura académica, durante el resto del semestre. Es decir, ustedes van a ir captando los conocimientos nuevos que van a ir aprendiendo, pero de cualquier manera cada uno de nosotros tiene un estilo de escritura. ¿Tá? Ese estilo propio no tiene por qué perderse. O sea, por un lado, hay una determinada característica de escritura académica, pero esa característica de escritura académica a su vez tiene una impronta personal de cada uno al escribir. Y eso está bueno que se mantenga, porque de alguna forma somos nosotros los que estamos atrás del texto y aparecemos atrás del texto. Entonces está buenísimo lo que trajo Rafaela y me alegro mucho de que lo haya traído. A mí la verdad que me gustó mucho también. Hola, soy Nair. Sí. La verdad que después que escribí, digo, como que al principio no sabía qué escribir. Después que empecé a escribir, como que se me iba sola la mano. Y hice un pasaje recordando hasta el primer libro que había leído, pasando por adolescencia hasta ahora, que ya han pasado unos cuantos años, y cómo uno va cambiando sus gustos por la lectura, a más de que me gusta leer de todo. Y la verdad que fue lindo escribir y releer lo que uno lee, porque, no sé, se expresa de otra manera que a veces uno no lo hace comúnmente. Yo lo tengo para mandar acá todavía, porque lo estaba releyendo. Bien. Ana Araujo hace rato que tiene la mano levantada. Sí, ¿a quién? Ana Araujo. Sí. Sí, yo quería comentar que me pasó también medio parecido a las compañeras. Al principio no sabía cómo empezar a contar a contar mi experiencia o cómo empezó todo, ¿no? Y tipo quedó como una, no es bibliografía, pero tipo con mis vivencias, con mis cosas, como que también me ayudó a reflexionar mucho en cosas que yo podía haber cambiado y dificultades que se me presentan ahora, que por ejemplo, yo personalmente, en el tema de redacción es algo que me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en la escuela y en el liceo también siempre tuve problemas con la redacción y siempre tuve que hacer miles de trabajos para mejorar eso. Y es como que escribiendo y contando eso, que lo hice como contando una historia, también me di cuenta, he visto, cuando escribía vi también mis fallas desde niña y lo que estoy mejorando ahora, en cómo superé cosas también, tipo como que escribir, intentar redactar esa pequeña historia como que también te hace dar un pasaje,
como que reflexionar todo desde un antes y un después, ¿no? Estuvo buena la tarea, la verdad que me copó mucho. Bueno, la verdad que me alegro muchísimo. No sé, Yandira y Virginia, si quieren hacer contribuciones también, porque me parece que tienen cosas para decir. Sí, yo, bueno, más o menos en la misma línea que comentaba Ana María, realmente fue un gusto leer las historias de ustedes, las que hemos podido leer, porque creo que todavía no llegamos a leer todas, pero porque son muchos por suerte. Y aparte agradecerles por esa espontaneidad, por esa confianza en colocar cosas muy personales, y fueron historias todas muy frescas, y bueno, además, en general les diría que escriben muy bien. Hay cositas, hay siempre cosas para mejorar, y todos también resaltan eso, ¿no? Que este espacio seguramente les va a servir para mejorar, pero tenemos una buena base para trabajar. Así que muchas gracias. Bueno, en la misma línea de las compañeras, de las colegas, tanto que lo comentamos cuando empezamos a leer los trabajos, fue algo que comentamos enseguida, que se percibe eso, lo que contaban, ¿verdad? El disfrute que tuvieron al contar su experiencia, y muchos lo hicieron con una veta autobiográfica. Eso se pudo percibir, y se pudo percibir la confianza que tenían, porque mal o bien lo iban a publicar, queda en una plataforma donde la podemos ver nosotras, y no es fácil abrirse muchas veces, y lo hicieron con total naturalidad. Y comparto también lo que dice Yandira, los errores que pudimos percibir son todos perfectamente subsanables, y son errores que la práctica de la escritura los va a ir naturalmente solucionando. La mayoría de ellos son errores de acentuación, la cuestión de los tildes, eso no es más que aprenderse, repasar nuevamente las reglas del tilde, que lo vamos a ver, y poner la atención al momento de escribir. Ahí está lo que decíamos en la instancia anterior de las revisiones, tantas revisiones como sean necesarias. Otro buen ejercicio es darle a alguien que lo lea. La famosa tomar la distancia del texto, lo cual es muy difícil, ¿verdad? Porque lo leemos y el cerebro nos hace una pequeña trampa, que es leemos lo que en realidad queremos leer y no lo que está en el papel. Entonces muchas veces los errores pasan desapercibidos. Entonces, cuando uno dice tomar distancia del texto, se refiere un poco a eso, hacer el ejercicio de que ese texto no me pertenece y lo veo con otros ojos. Y ahí sí salen a la luz algunos errores que puedo haberlos dejado pasar, ¿no? Otras veces son con el hecho de escribir en computadora, son errores de tipeo y no realmente ortográficos. Hay las cuestiones de sintaxis, que es de lo más difícil, el uso de las comas, no es fácil, eso lo vamos a ir trabajando, ¿no? Pero en general también felicitarlos por la creatividad, por la naturalidad, como decía, con la que lo escribieron. Eso iba a preguntar, profe, ¿la tipografía van a tener mucho en cuenta eso? Sí. Sí. Bien, bien. Sí, la ortografía, la sintaxis, pero después todo eso lo vamos a ir abordando en cada una de las clases. O sea, por eso es que empezamos como despacio, ¿no? Para darles tiempo inclusive va a ser bueno de repente que ustedes guarden ese texto y al final lo vean, después de toda la experiencia transitada durante el semestre, y lo tienen como un antecedente. ¿Había alguien más, me parece, que había levantado la mano? Yo quería contarles, Judith, que al principio, cuando me planteé la tarea, pensé que también iba a ser un poco más difícil, pero luego, bueno, es que nos tenemos que poner a reflexionar y a pensar en nuestro pasado, y encontrar esas cosas que hemos vivido y plasmarlas. Y me resultó bueno, me gustó también, porque, bueno, porque uno se recuerda de la niñez, de su comienzo en la escuela, de
bueno, y la verdad que me gustó bastante. Después leerlo y incluso hoy comentarle a mis padres un poco que había recordado cómo hacía los deberes, que estaba mi abuelo y que podía compartir cosas con él. Entonces la verdad que fue una tarea que fue bien interesante. Mi dificultad más grande fue con el problema de que no sé usar las herramientas, entonces ahí estuvo mi problema, pero lo voy a ir solucionando, así que espero, pero la tarea en realidad me gustó mucho. Gracias. Sí, yo creo que todavía hay algunos que tienen dificultades con la utilización de EVA y con la tecnología, pero de a poquito se van a ir familiarizando con todo este proceso y bueno, y les vamos dando el tiempo, o sea, tienen toda la semana para entrar, para recorrer. Hay una cuestión que, a ver, antes de seguir adelante, Karen y Benjamín me parece que quieren... Eso te iba a decir. Bien. Bueno, sí, yo quería destacar el tema de que a mí, por ejemplo, siempre cuando escribo, yo tengo... porque así, cuando empecé a escribir me hice acordar, como dijo mucho Anita, el tema del bagaje, del comienzo, todavía en partes que no me acordaba, pero me hice recordar varias cosas. Y yo siempre fui una persona que se destacaba mucho en la oralidad, pensando yo, pero cuando iba a tratar de transmitirlo a papel, no podía utilizar el mismo lenguaje y no tenía la misma fluidez. No sé si me voy a explicar. Y me doy cuenta que cuando escribo tengo problemas con las palabras, siendo que quiero decir algo y entrelazo siempre con las mismas palabras, por ejemplo, en el cual, donde, siempre trato de utilizar sinónimos, pero no sé por qué siempre termino optando por las mismas. Entonces, al ver también el tema de variantes de palabras, para ver cómo quedas otra cosa que para mí tengo que aprender mucho. Y también tengo el tema de que soy mucho de sintetizar las cosas. Me cuesta también tratar de hacerlo algo mucho más largo, por así decirlo, ser un poquito más descriptivo. Sí, a lo que tú te referís, Benjamín, es que de repente lo que te está faltando es un poco de lenguaje, pero en la medida de que como nosotros vamos a trabajar sobre la escritura académica en base a determinado conocimiento que tú vas adquiriendo, entonces está bueno que ese conocimiento que tú estás adquiriendo te contribuya a mejorar el lenguaje. Para mejorar el lenguaje, lo más importante es leer bastante y leer muchos de los textos que suministran los propios profesores. No solamente los que les damos nosotros para este tipo de trabajos, sino de repente los textos de otras asignaturas en las que ustedes también están cursando. ¿Está? Karen. Ana, ¿podría acotar algo a lo que decías? Dale, respuesta a lo de Benjamín. Sí, por favor. Esta dificultad que tú planteas, Benjamín, es muy común, ¿ah? Y hubo dos cosas que planteaste, ¿verdad? Por un lado, lo de esas palabras a las que te referís son conectores, muchos de ellos conectores extraoracionales, o pronombres que hacen referencia a lo ya mencionado, a lo que vas a mencionar. Esas palabras es lo que le va dando la cohesión, la unidad al texto, ¿ah? Una de las cosas que te ayuda a mejorar eso, además de la lectura, como mencionaba muy bien Ana, es escribir, escribir y escribir. El hecho de, es como cualquier otra práctica, cualquier otro ejercicio, como el andar en bicicleta, como cualquier otra, tocar un instrumento, eso se aprende practicando, y la escritura también. Pero hay herramientas en las que tú podés utilizar, que es, el que escribe tiene abierto todo el tiempo, y eso es un link que creo que ya está o lo vamos a subir a Eva, que es, por ejemplo, el link del diccionario de la Real Academia.
sitios donde tú tenés listados de pronombres, conectores, que podés ir así, utilizando. Podés googlear, te trancás, revisás, que en el momento justamente estás revisando y ves que usás mucho el mismo conector, la misma palabra, buscás sinónimos de esto, sinónimos de, y vas cambiando. ¿tá? Entonces todo eso, a medida de usarlo, lo vas integrando hasta que llega un momento que te sale naturalmente. ¿tá? Pero son dificultades totalmente normales para quien empieza a escribir y más académicamente. Exacto. Virginia, es que sí, yo he aprendido sinceramente eso a lo largo de la carrera, ya sería como el 4º año de la carrera que estoy realizando, y aprendí mucho eso, porque mucho tuve que hacer análisis, informes, a través con mis mismos compañeros me habían aconsejado y fui aprendiendo, pero no te digo decir que no me cuesta expandir un poquito más. El tema también haber leído bastante de los textos de diferentes materias también me ha sumado conocimiento, de vocabulario. Es más, yo todo eso lo redacté en el momento de escribirlo, pero sí quería dejar en claro que es algo que todavía me cuesta. Te cuento algo, Benjamín. Yo soy profesora, mi formación de base, así de la misma manera que ustedes contaron sus historias, yo les cuento un poquito. Yo soy profesora de español, esa es mi titulación de base. ¿tá? Después he seguido haciendo cursos, posgrados, en este momento estoy en un doctorado. Por empezar un doctorado en lingüística, o sea, todo en el tema lengua. Y yo no te voy a decir que a mí se me haga fácil cuando me tengo que sentar a escribir, porque son cuestiones también muy personales, y ahí va lo segundo que tú planteabas, ¿no? Que sos muy conciso, escueto, yo también. Yo te digo todo en poco, y me parece que está la idea ahí desarrollada, ya para poder extenderla, es un trabajo extra que debo hacer, ¿tá? Porque a mí lo que me gusta de la lengua es más lo abstracto, a mí me gusta teoría gramatical, las cuestiones específicamente lingüísticas, y no esto, lo literario, porque esto más de escritura, son otras cosas. Puedo tener un vocabulario, puedo sí manejar mejor cuestiones de nivel ortográfico, sintáctico, que me los ha dado mi propia formación, pero luego es algo que uno lo tiene, es la beta literaria, la beta artística, la beta, forma parte, pero eso no quiere decir que no lo podamos aprender. Así que vas en buen camino, como todos los que están acá. Queda Karen y Luana. Yo ya me estoy olvidando de lo que iba a decir, pero no, que a lo largo de esta etapa de la carrera tenemos pocos espacios donde podemos expresarnos y contar de nosotros, y que está bueno tener ese espacio donde podemos contar nuestro crecimiento y lo costoso que es en realidad, porque no lo es fácil. Yo también, como Benjamín, tengo palabras poco rebuscadas, que siempre caigo en las mismas, y me hace pensar que es un texto pobre cada vez que voy a escribir. Y está bueno esta materia por eso mismo. Eso. Exacto. Bueno, vamos a tratar de darles texto y vamos a tratar de hacer mucho ejercicio. Esa es la idea. Luana. Luana, sí. Hola, buenas tardes. En mi experiencia con el texto, al menos, yo al menos soy una persona que le gustan más los números y se me dificulta mucho la letra, expresarme. Soy, no sé, una persona bastante concisa y me costó bastante extenderme y abrirme en el texto. Creo que no me cuesta mucho como el compañero de lo de encontrar sinónimos y eso, se me es bastante fácil, pero extenderme y abrirme de esa manera me resultó bastante difícil y me gustó el trabajo y espero bastante que me ayude esta materia bastante en el poder expresarme y escribir de una manera bastante extensa que se me dificulta bastante y eso. Perfecto. Con respecto a la extensión,
Sí, yo iba a decir eso, no se preocupen tanto con el hecho de ser extensos, yo veo que han planteado bastante esa preocupación. A veces es mejor corto, conciso y correcto a querer decir, y eso es justamente lo más difícil. Cuantos enunciados más extensos haga, más manejo la lengua tengo que tener. Cuanto más quiero decir, más cuidados, ¿sí? Entonces, cantidad no implica calidad. Sí, lo que importa es a veces lograr desarrollar la idea correctamente. No sea cosa de que de repente empiezan a irse por las ramas y uno termina no entendiendo lo que quiere decir el autor en el texto. Entonces está bueno. Lo que pasa es que además hay una cuestión, chiquilines, que se está dando, que yo me doy cuenta, que es la siguiente. Hay muchos estudiantes, ustedes pertenecen al ISEF, ¿no? Que es un área de conocimiento que viene de la educación física. Entonces ahí hay un lenguaje que es bastante concreto, porque aun cuando viene desde la educación, también viene desde la salud, y el lenguaje biológico es un lenguaje muy concreto, y de repente esa mezcla que ustedes tienen de lo educativo y lo biológico les puede generar a veces dificultades para después desarrollar un pensamiento un poco más florido, pero digo, eso lo van a ir adquiriendo de a poco a lo largo de todo el semestre con los ejercicios que vamos a ir haciendo, y como decía Virginia, considerando los conectores y toda una cantidad de características propias del texto. ¿Algo más? Sí, lo que pasa, creo que un comentario general en cuanto a los estudiantes de educación física, que me incluyo, es el tema de que no tenemos ninguna materia en específica que nos ayude en cuanto a o que nos capacite para la producción de textos académicos, por ejemplo. Nosotros recién ahora, por ejemplo, mi generación ya terminó casi toda la carrera, pero nunca tuvimos esa preparación. Tuvimos que forjarnos mediante el trabajo continuo ahí con las asignaturas que nos mandaban los trabajos y eso, pero en sí una materia específica para trabajar esto de la comprensión y la producción de textos no hubo. Creo Bueno, que es eso lo que nos dificulta un poco. Lo que pasa es que el énfasis en esta asignatura de comprensión y producción de textos académicos es algo bastante reciente. O sea, en un principio se suponía que cada uno tenía que aprender a leer y escribir como Dios lo ayudara. Es decir, cada uno empezaba a redactar y a trabajar su propio texto en base sobre todo a las lecturas que iba desarrollando y a medida que iba adquiriendo los conocimientos pertinentes a sus propias áreas disciplinares. Recién ahora se empezó a tomar conciencia de que en realidad la comprensión y producción de textos académicos contribuye también al aprendizaje y mejora el aprendizaje. Entonces, y contribuye a la metacognición. Entonces, esto es un campo de conocimiento muy, muy reciente, diría, no sé, pero no más de 10 años de evolución. Bien, bien, bien. Gente, entonces yo creo que nosotros por aquí creo que estamos cumplidos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa que... me parece que Noé me está preguntando si se necesita acceso. No, comprensión y producción de textos, el sitio de Eva no necesita contraseña. Ana, Mauro preguntó si iba a haber algún tipo de devolución de la tarea. Sí,
lo que habíamos dicho era, en realidad, la idea era de darles una devolución. A eso yo había anotado acá. Bueno, primera cosa, ¿te animás a entrar de vuelta a compartir pantalla en el sitio de Eva? Sí. Porque hay un lugar donde está la rúbrica. Ah, bueno, comparto y busco. Como tanta cosa. Voy hacia atrás, ¿verdad? Sí, tenés que ir, ahí donde dice unidades, antes de unidades me parece que es. Ahí en novedades, me parece que es en novedades, para un poquito despacito, ahí. Ahí ustedes lo que van a tener, esta es la rúbrica con la cual nosotros vamos a evaluar la producción escrita de los trabajos que vayamos haciendo. ¿Está? O sea, que este es el criterio que nosotros lo vamos a ir llevando. Pero es a partir de este trabajo que empezamos en esta semana. El anterior, lo que nosotros vamos a hacer es darles una devolución nada más que como un comentario que cada una de nosotras fue realizando a medida que fuimos corrigiendo. Eso lo podemos hacer, lo que pasa que todavía nos siguieron llegando trabajos, entonces la vamos a entregar, les hacemos las devoluciones después. Pero no es una devolución de rúbrica, sino es una devolución del trabajo nomás. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Yo quería decir una cosita. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Ana. Cuando la compañera planteó que se subía la tarea y no estaba, me fui a fijar ahora y me pasó exactamente lo mismo. Me aparecía como que no hubiera subido la tarea, entonces la subí ahora de nuevo. Está, perfecto. Si nosotros tenemos que avisar si pasa eso. No, ustedes lo que tienen que hacer es revisar para que la tarea aparezca. Es una cuestión del manejo de Eva, que de a poquito van a irse apropiando. A veces suele pasar eso, que te queda un borrador, entonces es solamente darle nuevamente un enviar, para que te quede el envío definitivo. Nosotros en realidad no podemos hacer nada con eso, son ustedes los que revisan su página y ven. Porque los que nos quedan como borrador no los podemos acceder para leer. Pero de a poquito se van a ir familiarizando. De todas formas, el objetivo de la primera tarea, pero fue cumplido muy, muy bien. La verdad que cumplió con absolutamente todas las expectativas. La verdad que me quedé muy feliz y fue una instancia súper rica de conocerse todos en una instancia tan difícil como la que estamos viviendo, en la que estamos todos lejos, separados, sin saber qué es lo que nos está pasando. Entonces, bueno, fue un puntapié inicial para podernos reconocer nosotros hacia adentro y darnos a conocer al otro. Nos quedamos entonces, chiquilines, que nos encontramos el viernes que viene a la misma hora, ¿les parece? Bien.
Sí, profe. Está bien. Profe, tengo una consulta Bárbaro. yo antes de Dale. retirarnos. Yo el viernes a esta hora tengo un parcial. Seguramente no pueda entrar o se me va a dificultar también para realizar la tarea, porque voy a estar casi toda la semana estudiando para eso. ¿Habrá algún problema si la entrego un poco fuera de fecha? No sé, al día siguiente igual. No, no hay problema, es lo que yo les decía. Nosotros les ponemos un Porque lo quiero hacer límite. bien, no quiero hacerlo apurado ni nada de eso. No, nosotros le ponemos un límite, que es el viernes que viene para la entrega. Pero dejamos siempre un margen. ¿Está? Bien, genial, muchas gracias. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana y que Bueno. descansen. Hasta el viernes próximo. Nos estamos Muchas viendo. gracias. Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos, que pasen bien. Chau, chau, chau. Chao, buen fin de semana. Nos vemos, nos vemos. Vamos Peñarol, vamos Peñarol. Semana. Vamos, Peñarol, vamos, Peñarol. Un Peñarol, Buenas. Aguanta el TFC. Gracias.